Capítulo 2. Oscuridad. Nací en enero, en Pácora Caldas, un pueblo ubicado sobre la cordillera central de los Andes. Su clima es muy templado y se encuentra en la región cafetera. El sitio arquitectónico más importante de la ciudad es la iglesia San José, con el estilo barroco y colonial. Mi nombre es Estela. Me lo escogió una monja que le insistió a mi madre que lo aceptara, pues se enamoró de mi piel blanca, mi cabello negro ondulado, mis cachetes rosados y, según mi madre, unos ojos que hablaban por sí solos. Mis padres se trasladaron a Guadas para vivir con mis abuelos paternos. Cuenta mi madre, en ese momento nuevamente con una voz baja, melancólica, me dice: empieza mi aflicción. Mi papá se fue a trabajar a una finca y nos deja a mi madre y a mí en casa de ellos, con el plan de regresar semanalmente a casa. Allí vivían mis abuelos con la esposa de un tío paterno. Aunque mi padre pasaba dinero para nuestro sustento, la esposa del tío, una mujer prepotente, despectiva, era la encargada de la cocina y no nos daba de comer. Eso cuenta mi madre. Yo era solo una niña de 1 año y 3 meses. Mi abuela paterna era una mujer noble, delgada, de estatura promedio, con canas y sin dentadura. Siempre estaba sentada en el patio de la casa, una especie de terraza, tejiendo sombreros de paja. Yo me sentaba a sus pies tratando de hacer lo que veía hacer. No así la esposa del tío papá. Con su carácter fuerte y de textura gruesa, hacía que mi madre se escondiera en una habitación días enteros con el estómago vacío. El fin de semana llegaba mi padre y mi madre le contó por todas las situaciones que había pasado. Él se enojó muchísimo y no esperó más para sacarnos de aquel lugar. Toma la decisión de llevarnos a vivir a una vereda llamada La Perla, un corregimiento de Pácora, un viejo caserío, donde el tiempo parece detenerse y el progreso a duras penas ha cogido el paso de las mulas, mientras el resto del mundo se ha desplazado a la velocidad del coche. Su tierra es muy fértil, pues está cerca del río Cauca. Expresa mi madre que se sentía feliz, y aunque la casa era muy pequeña, humilde y sin servicio de baño, y plagada de chinches, no le importaba tener que lavar con agua hirviendo. Se sentía la señora de la casa. Unos meses después de estar en este lugar, encontraron bajo la puerta de la casa un escrito: 3 cruces. Una amenaza de muerte, al final de la cual se encontraban 3 cruces. Era muy fácil de interpretar. Cada cruz representaba la tumba de cada miembro de la familia. Cuenta mi madre que sintió el mayor miedo de toda su vida, pues por aquellos días varias familias habían aparecido asesinadas en sus viviendas. Las muertes se debían, en su mayor parte, a retaliaciones de orden político. Había en aquella época solo 2 partidos que dominaban el país: liberales y conservadores. Después de tantos años escuché aún el terror intacto en la voz temblorosa de mi pobre madrecita. Me contó casi que con voz baja, quebradiza y temblorosa, como si pensara que las podían escuchar, que era muy fácil saber quién pertenecía a cada partido, pues se votaba hundiendo el pulgar en tinta roja si se era liberal y en tinta azul si se seguía el movimiento conservador. Había hombres discretamente ubicados cerca de las mesas electorales, detectando los partidos de cada bando. En aquellos días mi madre, quien tenía convicciones políticas de izquierda, había salido a ejercer su derecho a votar, para después saber quién sería el ganador de los comicios electorales y por consiguiente ocupar la Casa de Nariño. Era esa la única explicación posible de los panfletos amenazantes. Mi madre pensaba solamente en su familia y cuenta que tomó la decisión junto a mi padre, más rápida de toda su vida: huir. Irse lo más lejos posible de aquel lugar que solo presagiaba muerte y agonía. Ya estaba mi madre encinta de mi hermana Gloria, quien nació en septiembre de 1972. Estábamos en un nuevo lugar. Yo era una niña de 1 año y 8 meses y, como cualquier niña, era graciosa. Todos decían que mis ojos eran muy expresivos, que tenía un gran instinto de limpieza y además una sonrisa de ángel en mi pequeña boquita. Cuenta mi madre que yo limpiaba las rilas de la gallina con una pequeña escoba que en ese tiempo llamaban zoco, por lo vieja que se ponía después de tanto uso.
Un día mi madre no me encontraba y asustada no sabía qué hacer cuando de repente escuchó un ruido y se fue y me vio detrás de la cama. Tenía en mi mano un rosario que le habían regalado muy fino y costoso. Mientras le arrancaba cada una de las bolitas al rosario, decía Jesús en balbuceo. Mi madre comenta que ni se enojó, solo soltó una enorme carcajada. De nuevo llegaron las mismas cartas de amenazas, donde decía, tiene que irse, no se resistan. Y luego las mismas 3 cruces. Mis abuelos paternos habían adquirido una casa colonial grande, con muchas habitaciones, de 2 plantas, en el pueblo de Aguadas, y le propusieron a mis padres vivir con ellos. Esta vez ya no vivirían juntos, lo haría cada familia en un piso diferente. Fe o remedio. En mayo de 1973 se propaga una epidemia de gastroenteritis y tosferina. El turno, después de haber sufrido muchos, fue para mi hermana y para mí. Cuenta mi madre que vomitábamos día y noche. La diarrea no paraba. Todo esto nos causaba una deshidratación que nos tenía al borde de la muerte. Teníamos el rostro pálido y, en pocas palabras de mi madre, estábamos más cerca de la tumba que mi propia abuela. Mi abuela paterna le aconsejó a mi madre que viajara para tener un cambio de clima, porque estábamos realmente muy mal. Mi madre creía que íbamos a morir y dice que en su ignorancia no sabía que debía llevarnos al médico. Viajamos a la montaña con un clima más frío, a casa de mis abuelos maternos, esperando ver mejoría, pero seguíamos muy mal. De nuevo volvimos al pueblo. Allí mi madre, desesperada, lloraba inconsolable, con una cara agotada y ojeras de las noches en vela al cuidado de sus pequeñas. Cuando una vecina se dio cuenta de la situación, le aconsejó un remedio natural. La verdad, dice ella, que no sabe si fue el remedio o la fe que le puso, pero mejoramos mucho. Ella lloraba, pero esta vez de felicidad, al escuchar el balbuceo de mi hermanita al amanecer y al ver cómo sus cachetes volvían a verse rosados después de haberse estado tan pálidos, viendo que sus pequeñas por fin estaban bien. A mi padre se le presenta la oportunidad de tener su propio negocio, una carnicería en Paco, así que nos trasladamos de nuevo. Un nuevo hermanito venía en camino. En noviembre de 1973 nace mi hermano Nilson. Ya éramos 3. A mi corta edad no lo veía con buenos ojos. No me gustaba ver que cuando le cambiaban el pañal lo hacían de manera diferente a mí. Cuenta mi madre, entre risas, que yo le decía, no le quiero porque él tiene teta y yo no. Fue cuando inesperadamente el bebé orinó y me mojó. Pasaron 2 años. En 1975 nace Nelson Ramiro y luego en 1976 nace el último de mis hermanos, Norbert. Éramos 5 hermanos en tan solo 5 años que tenían mis padres de casados. Sordera. Cuando tenía 6 años, una de mis ocupaciones era de llevar el desayuno a mi padre al local donde trabajaba. Un día, al pasar la calle, puesto que vivíamos diagonal a la carnicería, me atropelló una bicicleta. El joven ciclista huyó y mi padre corrió detrás de él con sed de venganza. A Dios doy gracias de que el joven haya sido más veloz que mi padre, porque de no ser así, no sé lo que hubiese pasado. Recuerdo que mi padre expresaba que me sentía dolorida y mareada. Me recogió mi papá y le ocultó lo sucedido a mi madre. De ahí en adelante, el dolor de cabeza no cesaba y mi madre, una mujer sobreprotectora y muy amante de sus hijos, se preocupaba y no encontraba explicación a lo que pasaba. Al cumplir yo los 7 años de edad, recuerdo que mi madre me vistió con un pantalón de tirantes azul porque empezaba la escuela nivel jardín. A las 7 a.m. estaba sentada en el pasillo de la casa donde las barandas eran unos barrotes de madera. Mientras me calentaba, con el sol que entraba a través del pasillo, miraba hacia la calle y anhelaba el momento en que me llevarían a aquel lugar desconocido para mí. Solo conocía el nombre de escuela, pero en mi imaginación de niña jugaba sin acertar lo que aquello sería realmente. Poco tiempo después me escribieron en Nuestra Señora de Lourdes. Por ese tiempo estaba más grandecita y me daba cuenta de lo que pasaba en el interior de mi familia.
Un padre bebedor, mujeriego y maltratador. Mi madre, una mujer sumisa, golpeada, traicionada y triste. La mayor parte del tiempo me llevaba con ella a seguirlo. Era yo cómplice de la tarea de descubrir quién era el amante de turno de mi padre. Le conocía muchas, aunque no sabía que eso estaba mal. Me molestaba. Tuve que suspender los estudios una semana a la edad de 8 años para hacer el apoyo a mi madre. Además de las infidelidades de mi padre, el desamor y las traiciones, mi madre tendría que luchar con otro problema, la audición, por los cuales en ocasiones recibía insulto de mi padre. Sorda, inservible, fueron frases que yo escuchaba a diario, seguidas de los sollozos de esta mujer, consumida por la tristeza y la desilusión. Ella ya estaba mal y su salud empeoró. Fue entonces cuando viajó a la capital del departamento donde yo había nacido, una ciudad para mí grande, llamada Manizales. Allí buscaba desesperado un tratamiento que le curara no solo el problema de audición, sino también el alma, pues creía que ella era la causa de los desmanes y maltratos de mi papá. Mientras mi pobre madre se ausentaba, yo me quedaba a cargo de mis 4 hermanos, un padre y un pequeño negocio de arepas que mi mamá tenía. Me levantaba muy temprano por la mañana. Recuerdo que, a causa de mi baja estatura, tenía que poner un banquito para moler el maíz en un molino, para luego armar las arepas. No me quedaban bien, eran ovaladas y no redondas. Así que las clientes se quejaban a mi madre cuando ella llegaba. En ese tiempo para mí era muy difícil, pero ahora entiendo que yo era el apoyo de mi madre. Yo, una niña con una obligación como si fuera una adulta, con responsabilidades, encargada de una casa, unos niños y un padre. No era como cuando se jugaba a las mamás. Esto era la vida real y no un juego. Muchos dirían explotación. En ese tiempo me sentía que no era una niña, aunque mi apariencia física demostrara lo contrario. Me sentía vulnerable a todo lo que me rodeaba. Si quería salir a jugar no podía, porque amaba a mi madre y sabía que la estaba apoyando. Niñeras malvadas. Mi mamá pedía el favor a las vecinas de que nos cuidaran para que no estar tanto tiempo solos. Una de esas vecinas era una mujer llamada Fabiola, morena, de unos 60 metros de estatura, alegre, pero a la vez perversa. Nunca decía que no para cuidarnos. Viene a mi memoria que mandaba a mis hermanos a jugar, y ellos como niños salían felices. Entonces cerraba las puertas y ventanas, me desnudaba, rozaba mi pequeño cuerpo contra el suyo en las partes íntimas. Yo sentía una sensación extraña, que no entendía, me daba temor, lloraba y mis pensamientos se iban con aquellos muñequitos que veía en la televisión. Cuando esta mujer cumplía su cometido, me vestía y se iba. Yo recuerdo sentarme en mi cama sin saber en realidad qué era lo que estaba pasando. Y eso hizo que guardara silencio. Así sucedió varias ocasiones. Había otra mujer llamada Julieta, que tenía más o menos 17 años. Estatura media, cabello largo castaño, ondulado, con un rostro lindo, pero un alma negra. Esta joven era peor. Me llevaba al sótano de la casa. Siempre tenía un suéter amarrado en la cintura. Lo tendía en el suelo y me acostaba allí. Yo cerraba mis ojos y de nuevo transportaba mis pensamientos a los muñequitos de la televisión para no sentir en ese momento lo que pasaba. Tocaba mi cuerpo y hacía todo lo que quería diciéndome que era un juego inventado por ella y que no podía decir nada. Mi cuerpo temblaba y me odiaba y las odiaba a ellas también. Yo me volví una niña callada, encerrada en mis miedos, grosera y contestona. Mi madre me castigaba con frecuencia y no se daba cuenta que lo único que quería era llamar su atención. Ella no se imaginaba por la situación que estaba pasando, y la verdad es que con mi edad no me daba cuenta del daño enorme que aquellas mujeres estaban causando en mí. Me sentí sola. Pensaba que nadie me quería por lo que estas mujeres me hacían. Me daba temor cada vez que mi madre llamaba a alguna de estas mujeres para cuidarnos. Mis ojos se llenaban de lágrimas, pero mi madre, en su inocencia, se enojaba conmigo y según ella era inmanejable. Cada vez que las veía, a cualquiera de las dos me temblaban las piernas y sentía que me orinaba de poquitos.
Pasaba mis días debajo de un limonero, comiendo limón con sal. En el solar de la casa vecina, allí vivía Fabiola, pero no se daban cuenta que yo pasaba por el lindero de nuestro solar al suyo. Con la mirada perdida en el silencio de aquel lugar, pasaba las horas y cuando volvía en mí era porque tenía un fuerte dolor abdominal de comer limón. Otras veces quería desaparecer para que nadie me viera. Dormía tardes enteras en el zarzo, el ático, que ya les había contado de las casas antiguas. Mi madre me buscaba, me llamaba, pero no me encontraba. Así que esperaba que volviera, para luego castigarme muy fuerte. Lo único que sabía hacer era llorar y mirar a mi madre con desprecio. En mi interior la culpaba por lo que estas mujeres me hacían. Todo el tiempo sentía ese aroma de ellas que se quedaba impregnado en mi cuerpo. Pasaban las horas en la ducha, queriendo olvidar esos amargos momentos y eliminar ese desagradable olor. También habían unos hombres cercanos a mi familia, por lo que no quiero dar nombres, para evitar enfrentamientos, que siempre que iban a visitar me tocaban y me sentaban sobre su pene. Nunca conté a nadie nada, porque mi padre me amaba y era muy agresivo, seguro los hubiera matado, así como lo leen. Ahora se darán cuenta por medio de este escrito, aunque mi padre ya no vive. La vaca. Un suceso para mí gracioso y a la vez extraño, pero que me alegraba los momentos de agonía. Una mañana llega mi padre a casa con una vaca. Todos asombrados decíamos, papá trajo una vaca, papá trajo una vaca. Él decía que salía más económico comprar una vaca que comprar la leche. En esos días ya había nacido mi hermanito Arley. Ya éramos 6 hermanos, causa que provocó la decisión de comprar una vaca. Saltábamos de felicidad y nos reuníamos para verla. Sus cachos estaban como la mitad, como si los hubieran cortado, blanca, con manchas negras. Era como si sus ojos tuvieran gafas. Y gritábamos, ¡mami, está gorda! El ternero es un bebé corriendo y saltando, expresábamos, en medio de risas. Todos disfrutábamos mucho con la vaca. Juntos llevábamos la vaca al campo que mi padre había alquilado para tenerla allí pastando. Durante la tarde teníamos que dejarla, la vaca sin su ternero, para que éste no se tomara la leche. Así que emprendíamos el camino, mis hermanos y yo, por el ternero. Era una odisea cogerlo. Nos hacía correr, nos embarrábamos, provocándonos una caída tras otra. Y todo esto en medio de risas. Cuando lográbamos cogerlo, lo llevábamos y lo atábamos en el sótano de la casa. Al día siguiente fuimos por la vaca para ser ordeñada y en una de esas idas y venidas sentí algo raro. Teníamos que andar para llegar donde estaba la vaca a través de un angosto camino, cuando de repente mi hermana, que iba atrás de mí, gritó, una culebra, no te muevas! Yo, aterrorizada, solo escuchaba un sonido parecido al sonajero de un bebé. Ni miré el suelo, solo corrí. Habían mañanas que tenía que ir con mi padre a por la vaca, ya que no podíamos hacerlo nosotros. Se había vuelto muy agresivo, por lo que nos daba mucho trabajo cogerla y arrastrarla hasta la casa. En el momento de ser ordeñada, mamá amarraba sus patas para que se dejara sacar la leche y ponía al ternero para que tomara un poco de leche. Entonces yo con tristeza le decía, no mami, se va a tomar la leche y es de nosotros. Todos corríamos con nuestras vasijas para que mamá las llenara de leche. Así que entre todos tirábamos el ternerito, alándolo el lazo que tenía puesto, y ella nos miraba dejando caer una leve sonrisa. Por causa de lo agresiva que la vaca se había vuelto, papá le dio temor de que un día cualquiera nos lastimase, pues no nos amaba, y aunque no era un esposo bueno, era un padre excelente, así que decidió vender la vaca en la feria del pueblo. Habitante repentino. De nuevo otra tempestad. Ahora sé que eran ataduras. Un familiar de mi madre llegó para vivir con nosotros, llamado José, pero le decían Chuchito. Su sola presencia daba miedo. Un hombre pequeño, de ruana y sombrero negro, siempre con un puro en su boca, sin dientes y un anillo que aterrorizaba con una calavera, que parecía tener los ojos en llama. Él decía que era yerbatero. Lo acomodaron en la habitación donde yo dormía con mi hermana. Todos los días a medianoche escuchaba vocecitas
y al despertarme veía muchas luces pequeñas que rodeaban su cama. Y por si fuera poco, en el pasillo de la casa se sentían cadenas que eran arrastradas. Podía escuchar que él salía y hablaba con alguien. Yo sentía pánico, mis vellos se erizaban, tapaba mi cabeza, pero aún así no podía conciliar el sueño porque sabía que era medianoche. Pues como una niña curiosa, al día siguiente le preguntaba acerca de todo lo que había visto durante la noche, a lo que él contestaba. Él me decía, las luces son las ánimas que me visitan y las cadenas es el diablo que llega a la medianoche para hablar conmigo, para decirme lo que necesito para curar a las personas, expresó. ¿No le da miedo del diablo con cola y cachos? Le pregunté en mi inocencia y él me contesta, él es un hombre alto, rubio y pero muy hermoso, contestó. Y así pasaron unos meses, que fue el tiempo que estuvo en nuestra casa. Eran tan espeluznantes, más cuando la vecina que tenía una vista hacia el pasillo de nuestra casa le comenta a mi madre que tarde en la noche se veía una figura negra en forma de bulto. Sentía terror y un frío que recorría mi cuerpo. Tanto así que en las noches no había poder humano que me hiciera salir al pasillo, ni a ninguno de mis hermanitos. Un día cualquiera, llega a la casa un hombre con una llaga en su pie derecho. Según él, se había gastado todo el dinero en tratamientos que no le habían servido de nada. Yo, escondida tras la puerta, escuchaba todo y vigilaba lo que él hacía. Chuchito empezó una serie de tratamientos con hierbas y brebajes raros. El caso fue que este hombre sanó, pero se olvidó que debía de pagarle, aunque hubiera sido mejor que nunca hubiera consultado a este brujo, pues éste le devolvió la enfermedad multiplicada y no quiso volver a atenderlo. Yo vivía aterrada porque quería que se fuera de la casa. Es ahora actualmente que mi madre reconoce la falta de conocimiento nos lleva a tener contacto y vivir con personas de mala influencia. ¿Cuántos espíritus de maldad había en este hombre? Muchísimos, siendo esto una influencia terrible para nuestra familia. Después de mucho tiempo, es ahora cuando podemos entender las tormentas que trajo consigo. La Biblia dice que no debemos consultar a los adivinos para no contaminarnos. En Levítico 19:31 se avecinan tormentas. Una fría noche, fin de semana, un familiar de mi madre fue atacado por varios hombres. Los comentarios en el pueblo era que esta persona era el amante de la madre cuyos jóvenes le perseguían. Esto le siguieron hasta el interior de nuestra casa, donde corrió a esconderse. Mi padre estaba allí, gracias a Dios, porque estos jóvenes iban armados con machete, a lo que mi padre sacó el suyo que tenía para cortar la maleza, enfrentándose a ellos en defensa de este joven. Él, zurdo, les fue imposible esquivar cada golpe, y aunque fue una gran lucha que duró varias horas, consiguió sacar a estos jóvenes del pasillo de nuestra casa, hiriendo más a uno de ellos en varias partes del cuerpo. Asomada por una de las ventanas de mi habitación temblaba como una hoja y le gritaba, «¡Éntrate, papá!». Pues todo esto se calmó y llevaron a aquel hombre de aspecto delgado, blanco, alto al hospital. Al día siguiente llegó la policía a por mi padre. Se lo llevaron a la cárcel, pero cuando investigan se dieron cuenta que fue en defensa propia, ya que había sangre en el interior de la humilde morada, donde en ese momento habían 6 niños. Fueron momentos difíciles, ya que al estar mi padre en la cárcel, mi madre debería conseguir el sustento y éramos una familia numerosa. Mi hermana de 8 años y yo de 9 acompañábamos a mi madre a casa de una vecina, donde había una habitación con una mesa larga donde regaban el café seco. Así poder escogerlo, separando el grano bueno del malo. Pasábamos horas allí a diario para obtener un poco de dinero y así suplir las necesidades, dándole gracias a Dios que la casa era propia. Al cumplir mi padre la condena y volver a casa, se dio cuenta que sus compañeros le habían robado todo de la carnicería, que era su pequeño negocio, tanto así que le tocó vender la casa y todo lo de valor. Nos mudamos a una casa en diagonal con el cementerio. Recuerdo muy bien las ventanas azules, su escalera frontal y varias de las habitaciones,
pero nada que se compare con la casa propia. Nuestro vecino del frente era el cementerio y por supuesto que tenía miedo. ¿Saben? La niñez es bonita cuando no se está al tanto de todas las dificultades por las que pasan nuestros padres, pero no fue mi caso, hasta años después.